Esta charla será en inglés, pero contaremos con traducción simultánea al español para que puedan aprovechar al máximo pues, todo el contenido. Sin más preámbulos, les cedemos la palabra para sumergirnos en este interesante informe. Bienvenidos. Amy, Mark, thank you for accepting our invitation and sharing your valuable insights with all of us. Welcome. The floor is yours. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gracias. We're very happy to be here to talk with you Estamos muy about felices por our estar aquí latest para hablar con research ustedes de on nuestra más leadership reciente development. investigación And I'm here sobre with Amy, el as Marcela desarrollo del said. liderazgo. And today we want to share some of our key findings along with the data. Hoy queremos compartir algunas claves que desarrollamos de este estudio. And we'll hear some insights and perspectives and feedback and Y ideas tenemos from algunas Amy. perspectivas y retroalimentación que queremos compartirles. So leadership development has always been about preparing leaders for future challenges. What those Entonces, challenges are El is desarrollo del less certain. liderazgo siempre se trataba de preparar a los líderes para desafíos futuros. According to our latest research, organizations are requiring leaders at every level to have the skills and De capabilities, acuerdo a nuestra más reciente investigación, the strategic intelligence se trata de las inteligencias, ya to que help companies navigate this continuous change and disruption that we're all facing. para la navegación de las compañías, ya que lo que se está volviendo más incierto es exactamente cuáles serán los desafíos futuros. So the theme that emerged from this year's study is really around the need to develop leaders who are truly ready for anything. And so that's the theme of this year's study. Es and what we'll be sharing básicamente with lo you. que queremos compartirles, que es cómo preparar a los líderes para que estén listos para lo que se venga, para cualquier cosa. Very briefly, we'd like to share with you who we spoke to in our survey and what we asked. Aunque queremos compartirles la metodología que hemos llevado a cabo del estudio. We surveyed nearly 1,300 respondents, half of which who were HR and L&D leaders, and half who were functional area leaders, all responsible for leadership development decisions. Hemos entrevistado a aproximadamente 1.300 seniors leaders que son cabeza de compañías funcionales y respondientes de la investigación que estamos llevando a cabo. So the survey was from respondents across 20 countries, with about 3/4 in the Americas and APAC. Se trata de más de 20 países, 3 continentes, para lo que en América vendría siendo relevante para la innovación del liderazgo. And we spoke with very large companies across 9 different industries. Y estábamos llevando a cabo la mayoría de los países con la investigación que estamos haciendo, también con las encuestas, con los seniors leaders de las So there empresas. are really 2 areas, primary areas around the questions of what we wanted to know. First is, what are those jobs to be done, those big challenges and objectives that global leaders have for the coming year that leadership development can address? Tenemos 2 principales preguntas. La primera era, ¿cuáles son los trabajos que tienen que ser hechos para poder encontrar el correcto desarrollo del liderazgo que queremos buscar? And the second area of questions were about how companies' leadership development is changing, what leadership skills will be required in the coming year. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los enfoques de liderazgos emergentes que las compañías van a tener que enfrentar en un futuro? And so to reinforce this theme of preparing leaders to be ready for anything, there are really 2 missions for people in charge of developing leaders that came from our survey. Para encontrar los puntos principales para desarrollar el liderazgo que sean claves para los retos que vamos a encontrar en el futuro. And as we can see on the slide, those 2 key goals
are first, equipping leaders with the skills needed to address future challenges. Y como podemos ver en esta diapositiva, tenemos dos piezas claves. En esto, la primera vendría siendo equipando líderes con habilidades necesarias para poder sortear un futuro competitivo con cambios estratégicos. And building agile leaders that help employees prepare to navigate Y, changes successfully. y también construyendo una organización ágil con empleados que estén preparados para navegar los cambios de la industria de forma exitosa. So what I'd like to do is walk through a little bit of the data and the findings, and then we'll turn it over to Amy occasionally to hear her insights. Okay, entonces ahora nos vamos con Amy para escuchar también los insights y la retroalimentación que ella tiene. The first thing we learned was there are really 4 large jobs to be done, those goals and objectives that leaders have in the coming year. Lo primero que vamos a ver a contemplar son los cambios y los retos que los líderes tienen que ser capaces de sortear en un futuro. The first one is what we call contending with ongoing disruption beyond the C-suite. Lo primero sería lo que nosotros llamamos lidiando con la disrupción en curso más allá de la C-suite. As companies are confronting ongoing change and disruption, they're really looking for leaders at all levels to help them navigate that change. Que las compañías están enfrentando una disrupción en sus empresas, están buscando líderes en todos los niveles que puedan enfrentar esta disrupción. The second objective or jobs to be done is companies who are working with their digital transformation efforts and requiring leaders to have the technical savviness to help them navigate those digital transformations successfully. El segundo objetivo que estamos viendo en la sesión de trabajos que tienen que ser hechos es construyendo la inteligencia tecnológica en todos los líderes. Respondents also told us that retaining, attracting, and engaging talent is extremely important, and that in order for them to be successful, they're looking to their leaders to be more human-centered. Estamos buscando a los líderes que sean capaces de enganchar a las personas en la empresa, de mostrarles la motivación y que se pueda humanizar el liderazgo digital, el liderazgo en esta era digital. And finally, as companies around the world are still struggling with their hybrid work strategies or alternative work strategies, they're looking for leaders, again, particularly on the front line, to help them successfully execute those. Ya que todas las compañías a nivel mundial están enfrentando cambios y retos constantemente, las compañías también están buscando a líderes que puedan estar en la línea delantera y sean capaces de adaptarse a esos cambios. So before we go into each one of these and show you some data and some of our conclusions, let me just turn it over to Amy. Amy, let me get your thoughts at a high level of what you're seeing with regards to these 4 key jobs to be done we've identified. Sure, thanks so much. Antes de seguir con ver específicamente cada una de estas claves, vamos a continuar con Amy, que nos va a decir también su punto de vista sobre estos 4 puntos. So thanks so much, Mark. Muchas gracias, Mark. What I'm seeing here is challenges that are all born of the turbulence that we're all feeling in our work lives. There's the kind of turbulence that comes with rapid Lo que transformation, estoy viendo en este momento es que los cambios están siendo lidiados y deben ser lidiados porque estamos en constante transformación. the kind of turbulence that comes of dealing with a global pandemic, Es básicamente una turbulencia que están sufriendo todas las empresas, es como una pandemia global. the increasingly
complicated and sophisticated responsibilities of workers that means it's harder to find the kinds of skills in the marketplace that companies need, which means that human capital is all the more valuable. En donde se está volviendo cada vez más difícil encontrar las habilidades y los recursos que se necesitan y que las empresas están buscando en sus líderes. And finally, in a world where we're also sort of waiting to see what generative AI is going to mean for business and for the workplace, the human being is still at the core of everything all of us do every single day. Y en un mundo en el que está cambiando tan rápidamente y está tan lleno de tecnología, el ser humano está en el límite de lo que se debe estar dirigiendo en las empresas y en las corporaciones. So that's what I see, Mark. Entonces eso es lo que yo veo, Mark. So in the following slides, there is quite a bit of data and information that I won't go through, but we'll share these slides with you so you'll have all of it. Lo que quiero compartir en esta presentación, en esta diapositiva, es una información que nosotros encontramos a partir de la investigación que hicimos recientemente. So this first job to be done about leaders contending with, interpreting, and managing ongoing disruption came out really loud and clear in the survey. Entonces lo primero que tenemos que ver cuando estamos hablando de los líderes que están lidiando con la disrupción en curso está aquí presente. We found that leaders really need to be willing and able to take calculated risks. Los líderes deben tener buena voluntad y deben tener habilidad de tomar riesgos. And as change rapidly takes place on their teams, it's really important for them to provide clarity and direction to their team members. Por todos estos cambios, los líderes deben tener la habilidad de ofrecer claridad y dirección a los miembros del equipo en las situaciones dinámicas que se presenten. And respondents said it's really critical for their leaders to not just endure change, but to embrace it and have that change mindset. Deben ser bastante ágiles y rápidos para encontrar las soluciones a las situaciones y deben tener capacidad no solo para soportar, sino para también aceptar la ambigüedad y la incertidumbre de los nuevos cambios. So this quote on the right really supports the idea that the scanning and synthesizing and sense making that was the role of senior leaders is now being required of all leaders in the organization. Esto básicamente es un concepto que se está tomando, que se está viendo no solamente en los senior leaders de nuestra organización, sino en los senior leaders de todas las organizaciones a nivel mundial. I want to give Amy an opportunity if you'd like to interject on your thoughts of what this means for leaders, even at the lower levels, to have these skills and capabilities. Thanks. Tuvimos la oportunidad de ver qué significa esto para grandes líderes de todos los niveles, son los niveles más importantes, más altos. What I think is very important here is that all leaders up and down the organization need to develop a strategic sensibility, the ability to understand the threats and the opportunities that are out there that organizations can address and take advantage of, and have the ability, these leaders must have the ability to communicate what they're seeing. Lo que veo en este caso es que es muy importante que los líderes de alto y bajo nivel, de básicamente todos los niveles, tengan la capacidad de desarrollar este liderazgo por los cambios que se pueden enfrentar la empresa. Es necesario que se puedan tener estas habilidades de tomar riesgos, de ser rápidos en las respuestas de los cambios que se van a presentar. And so what we're seeing as well is that leadership becomes a leadership in the sense of strategic sense making becomes the responsibility of just about everyone in the organization.
Lo que estamos viendo también es que el liderazgo se vuelve algo más estratégico que llega a tomar responsabilidad de muchas de las partes de una empresa. And the ability to communicate with clarity for impact is also the responsibility of everyone with a leadership or managerial role in the organization. Y también la habilidad de comunicar claramente a las personas de la organización se vuelve también una responsabilidad de los líderes y los managers de las empresas. Thank you, That's what I Amy. see. So as we move on to the next big job to be done, we know that technology-dependent projects like integrating Gen AI are really a top priority for companies, and probably many of you in the audience today. Vamos a irnos a contemplar la segunda clave de los trabajos que tienen que ser hechos. Ya estamos hablando sobre lo que vendría siendo la transformación digital en algunas de las empresas. And those first three bullets show some data that support that idea that it's impacting many, many jobs globally, and companies are spending a lot of money on it. Esto soporta la idea de que no es solamente un trabajo, sino que miles de compañías están gastando miles de millones en la transformación digital. But projects just aren't on the edge of the business anymore, but they're core to everyday business activities. And this really requires leaders to have the digital and data intelligence then to support those transformations. En este momento ya no es solamente un proyecto, ya es algo que se va a hacer y eso también requiere a los líderes tener la inteligencia digital para seguir este tipo de rol importante en las empresas. So then leaders need to, again, be able to understand and interpret data. They don't have to be data scientists, but know enough to gain commitment among their teams. Los líderes ahora deben ser capaces no solamente de contemplar estas situaciones, sino también de comunicarlo y de interpretar los datos de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a estar manejando en las empresas a un futuro. They'll be relied upon to hire tech talent, and so we'll need to understand what good technology talent looks like. Tenemos que entonces entender cómo es que el talento tecnológico se va a ver. And they will need to lead organizations' digital responsibility. Y tenemos que tener en cuenta que también va a estar bajo la responsabilidad de las organizaciones. So this quote reinforces the idea that while many leaders don't know it yet, their digital and data skills will be a big priority for their development. Entonces esto también apoya la retroalimentación de que muchos de los líderes no tienen claro esta innovación, esta era tecnológica y que va a ser necesario. So really quickly, I want to turn it over to Amy. This study was conducted in the early days of ChatGPT, and we'd love to hear from Amy regarding the impact of Gen AI specifically on leaders' ability to have that tech savviness to lead those digital transformations. En este caso quisiéramos escuchar de Amy qué es lo que ellos han logrado desarrollar y construir con la herramienta que tenemos, que ahora es ChatGPT, cómo la están manejando y qué comentarios podemos tener de esta herramienta. Well, it certainly added another layer of complexity to the situation. Pues ciertamente estamos adaptándonos a la complejidad de la situación. And what it highlights is that tech savviness for a leader who is not in a technological role, who isn't using technology every single day, though I'm hard pressed to think of who that might be, includes understanding how a technology will affect their work and their industry and casting themselves forward to understand where the technology is going to take their work.
Lo que quisiera resaltar aquí es que los líderes que no están al tanto del desarrollo tecnológico de textos como esta aplicación que tenemos van a tener que enfrentarse a más retos en el futuro, retos a los que no están preparados porque no se han desarrollado esas habilidades tecnológicas que necesitamos de tener. So, to be technologically savvy is to understand the implications of technology, and particularly technology like Gen AI, which may have foundational implications, and to think through the implications of all of these new technologies that are emerging, and to stay flexible and sensitive to the next technology that's coming down the pike. Estar tecnológicamente actualizado significa entender que estas herramientas se van a ser útiles y están desarrolladas precisamente para facilitar la resolución o la búsqueda de información y también ser flexibles y sensibles para la siguiente tecnología que va a venir. Back to you, Mark. Thank you, Amy. So the pandemic brought empathetic leadership to the forefront, but many leaders still are not comfortable with that yet. They haven't quite nailed it. Hay muchos líderes que no se sienten cómodos con esa pandemia tecnológica que estamos presentando actualmente. Leaders understand, many do, that they need to be empathetic, but many are still uncomfortable with the new expectations their teams have of them when it comes to demonstrating genuine interest and concern for their personal lives and well-being. Los líderes, muy pocos líderes están siendo empatéricos con esta transformación de la era digital. No entienden que sus empleados están esperando que se preocupen de ellos personalmente y no están cumpliendo con las expectativas que se tienen dentro de la misma empresa. And this quote on the right states it well. Not long ago, leaders were trained not to talk to employees about personal issues, and there were boundaries between personal life and professional life. Hay muchos de los líderes que no están hablando de lo que sería la vida personal dentro de la empresa, sino que están separando lo que viene siendo los negocios de la vida personal de sus empleados. And our respondents told us some of the most important skills required of their leaders are those social and emotional intelligence skills to be more human-centered. Y una de las habilidades que se debe tener principalmente un líder es poder tener esa inteligencia emocional para poder conectar con los empleados. And those include excelling in empathy and communication, having that Yeah. high emotional social intelligence, Y eso incluye la empatía, la comunicación, el poder ser sensible hacia los empleados. managing conflict effectively, and really being able to help people live their purpose at work and ensure that people feel included through diversity, equity, and inclusive actions. Teniendo estas habilidades, no solamente vamos a trabajar como en una empresa, sino que vamos a poder sensibilizar a las personas de la compañía, van a poder trabajar de forma más personal y sabiendo que están conectados con una causa mayor a lo que están haciendo usualmente. Amy, this human-centered leadership has come as a big wave out of COVID, I think, especially as younger generations come into the workforce and have new expectations. What are your predictions, if you will, for how we'll see and be talking about human-centered leadership in the next year? Siento que este tipo de habilidades es algo supremamente importante que no solamente está afectando a las generaciones de ahora, sino que va a afectar a las futuras generaciones, donde se va a esperar mucho más de las compañías. Amy, ¿qué estás prediciendo tú que vaya a pasar en los próximos años? I was glad to have that pause to think through the question. I think that what we're going to see is that we're never going back to the old ways of doing business, that leaders will be called on to balance empathy with a focus on performance. In other words, leaders have to understand what their
what their colleagues are going through, and still have to help their teams keep their eye on the goal. Muchas gracias, me alegra la verdad tener esta pregunta presente. Lo que realmente pienso que va a suceder es que no vamos a retroceder, no vamos a volver atrás y los líderes tienen que tener en cuenta y tienen que tener las capacidades para mantener a su equipo enfocado en la meta. And again, I just want to emphasize that even as our workplaces become more automated, the role of the human being is still and will remain core to the success of just about any enterprise. And so understanding, motivating, and inspiring the human beings who make up your organization is a critical leadership skill now and for years to come. Lo que quiero enfatizar acá nuevamente es que esto es una habilidad que nos va a ayudar mucho. La parte de la motivación a los equipos, la parte del liderazgo a los equipos, del saber apelar a los sentimientos humanos, es una de las habilidades más básicas y más importantes que para poder desarrollar el liderazgo hay que tener. Thank you, Amy. The final job to be done that respondents said they were challenged with is leading their hybrid work strategy or ensuring that leaders help their work strategies to be successful. La siguiente clave que vamos a ver para los trabajos que se tienen que hacer es liderar la estrategia del trabajo híbrido o básicamente contemplar cómo llegar al balance entre el trabajo que veníamos haciendo tradicionalmente y el actual. We read every day about this return to office tug of war between employers and employees, but many companies still haven't figured it out. Nosotros escuchamos todos los días lo de volver a las oficinas, volver a las empresas como se hacía tradicionalmente, pero hay muchas compañías que aún no han sabido cómo desarrollarlo. And really developing a hybrid work strategy is not a short-term project or a one-size-fits-all. It must be flexible and fluid. Tenemos que entender que las compañías, para que puedan lograr que algo como esto funcione, deben ser flexibles y deben ser fluidos con lo que está pasando actualmente. And it's really up to leaders at all levels, particularly at the front line, to gain commitment among their teams for the strategy, as well as ensuring productivity and business outcomes. Tenemos que entender que para todos los líderes, en especial a los que están en la primera línea, es muy importante encontrar nuevas estrategias para lograr que esto funcione de una manera fluida, de una manera en que los empleados también se puedan sentir bien con los cambios que estamos realizando. And for many organizations who may not be fully remote or partially remote, who are in the office, there are similar issues regarding contract workers and matrix teams that require the same types of skills and capabilities from these leaders. Tenemos que entender que hay diferentes tipos de compañías y en este caso tenemos que hablar de que esto no es un proyecto a corto plazo, sino que es complejo y necesitamos de diferentes habilidades de los líderes principalmente para lograr realizarlo a cabalidad. Amy, with some regional differences, this is still a pretty big issue globally. Mm-hmm. What do you feel are some of the implications for leaders and managers going forward? Siento que esto vendría siendo un gran problema que implicaría a los líderes, ya que se trata de la adaptabilidad y crear nuevas estrategias. Emi, ¿qué crees que vendría siendo uno de esos retos para los líderes en este caso? Well, I think that the differences, there are certainly regional differences. There are differences industry to industry. And we've seen that playing out with financial services, where most of the big firms are calling their workers back to the office. There are some kinds of jobs that really can only be done on site, but there are many, many, many more jobs that can be done from anywhere. And again, this calls...
Creo que esto también tenemos que tener en cuenta que hay diferencias entre compañía y compañía. Por ejemplo, una compañía de servicios y otro tipo de compañías globales. Por ejemplo, compañías de servicio donde los empleados sí o sí tienen que regresar e ir a la presencialidad. No, pero hay otro tipo de compañías donde no es necesario estar físicamente en el lugar para poder llevar a cabalidad las metas de la empresa. And it's just so important for leaders and managers to recognize that for most of us, for most people with responsible jobs in our organizations, the scarce resource is the employee. It's the human capital. And so in order to make your workplace attractive, to make people want to be part of your team, you do have to think about them as whole human beings. En este caso, tenemos que tener en cuenta que si se necesita llevar a cabalidad una presencialidad, un modelo tradicional, los líderes deben estar empezando a generar estrategias que apelen a los sentimientos humanos, ya que el activo más preciado de una empresa pues es el recurso humano. Si se necesita llevar completamente a cabalidad esto, hay que crear nuevas estrategias que precisamente apelen a esos sentimientos humanos. And that demands a high level of flexibility as far as it is practical Y, to get the most out of your team. y tenemos que tener en cuenta que lo más importante es llevar esa flexibilidad al más alto nivel que se pueda para poder mantener a los equipos comprometidos y satisfechos. Thank you, Amy. So those are the 4 big key challenges or jobs to be done. A question I suppose for the audience is, which of some of these or which of these may they be dealing with or maybe is most important for their organization? I don't know, maybe we could chat in a number or how we would like to do that. Estas son básicamente las 4 claves para el desarrollo del liderazgo hoy en día. Me gustaría preguntarle a la audiencia cuál de estas cree o que sea la más importante para desarrollar o cuál creen que podría presentar mayor reto en su liderazgo, en su organización. Okay, so the emerging leadership approaches, there were 4 that respondents said that they are currently or plan to undertake to address those jobs to be done. En este caso, los enfoques de liderazgo emergentes son también 4 claves que vamos a ver que nos van a básicamente dirigir a poder realizar los trabajos que deben ser hechos. Instead of summarizing all 4, we'll get right into the first one, which we call learning in the flow of life. En vez de generalizar cada uno, vamos a ir directamente hacia el primero, que vendría siendo aprendiendo en el flujo de la vida. So we know that people and leaders in particular have understood where and when they work most effectively. Entonces sabemos que las personas y líderes particularmente tienen que perseguir lo que a ellos les resulte más eficaz, más conveniente. They now understand and have discovered where they learn most effectively. And that may be at home or in the office or anywhere else during the day. Y en este caso podemos ver que son cosas que podemos hacer en la oficina o incluso durante el día. 57% of employees are pursuing learning outside of work. So we know this trend is continuing. 57% de los empleados están persiguiendo lo que vendría siendo el entrenamiento fuera del trabajo, básicamente con o sin el soporte del empleador, lo que quiere decir que la mayoría de los empleados buscan seguir con ello. So organizations are looking at various modalities and ways of providing access to training, included blended learning, microlearning, and other technologies that meet
people's just-in-time relevance to their leaders' tasks. Entonces vemos que, que muchas empresas están buscando nuevas formas de hacer entrenamiento que sea de una manera diferente, de una manera no convencional. Por ejemplo, lo que vendría siendo un aprendizaje mixto o unas modalidades diferentes que son ratificadas como extremadamente efectivas hacia las personas que van dirigidas. So I like this quote on the right, and not because we want people to be working every minute, to be always on, but because it reflects what people are asking for, that they really want to learn when and where it suits them. La verdad me gusta mucho este porcentaje y no porque demuestre que las personas quieren estar trabajando en cada minuto, que quieren estar en el trabajo a cada segundo, sino porque realmente nos demuestra lo que las personas están buscando, lo que las personas piensan que es realmente efectivo para continuar con eso. And the second strategy is what we call leading learning from the front. Nosotros llamamos liderando el aprendizaje desde el frente. And this chart shows the level of involvement of the senior executive in identifying needs for leadership development and being involved in leadership development. En este caso tenemos el nivel de lo que los CEO están implementando para identificar necesidades en el desarrollo del liderazgo en sus programas de entrenamiento. And it's not necessarily surprising because it's so important that the organization has training that is aligned with their goals and values. Y realmente no me sorprende mucho porque lo que podemos ver es que en los entrenamientos ellos están realizando están siendo mucho más presentes en los entrenamientos que están realizando, están como en la primera línea para encontrar esas nuevas estrategias que involucren mucho más a la gente y lo que están pidiendo. And there needs to be a strong leadership development strategy with sufficient resources and a culture of learning. Y debemos tener una línea de entrenamiento eficiente, fuerte, que tenga nuevas estrategias que acompañen a la gente. And all of these really depend on support from the very top leaders of the organization. And Amy, what are you seeing specifically with regard to executives and even boards of directors in getting on board with encouraging and embracing leadership development in the organization? En este momento esto es algo que depende no solamente de los líderes normales, sino de los líderes que están en el nivel más alto. Y quisiera preguntar a Amy, ¿qué crees que es lo que los líderes de las organizaciones tienen que hacer para brindar un sentido de pertenencia y brindar una permanencia a los empleados que necesitan este tipo de estrategias? Survey after survey shows that talent and anxiety about talent is among the top concerns for both boards and for the leadership of organizations across the globe. Encuesta tras encuesta muestra que el talento y la búsqueda de talento es una de las es uno de los mayores retos que tienen las empresas a nivel global. And much of that concern involves having the people with the right skills in the right place at the right time, which suggests that reskilling and upskilling has become a very important part of talent management for just about every organization. Y la mayoría de ese reto es poder encontrar a las personas correctas para que estén en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que deben hacer para que la compañía pueda funcionar de una manera correcta también. And I'll just add to that it's not just reskilling and upskilling in the hard skills, the technological skills, but also upskilling leadership skills, the skills around relationships and communication and so forth.
I'm sorry, can you give me please 5 minutes? L- Please give me 5 minutes and let's going to continue. 5 minutes. Okay. Okay, I'm ready. I'm sorry. Thank you so much. Mark? So the next leadership development strategy is as much of a competency area as it is actually a strategy. La siguiente estrategia que vamos a ver es no solamente una estrategia, sino también algo que puede compensar el desarrollo adaptable y la autenticidad de la empresa. We know authentic leadership is very important for establishing trust, and it's tied to things such as human centered leadership and managing change and disruption. En este caso sabemos que la autenticidad es bastante importante para generar una confianza dentro de la empresa y poder desarrollar nuevas estrategias y nuevos planes de negocio que puedan funcionar. But respondents told us that while their leaders need to be authentic, they also need to be flexible at the same time to accommodate differences and changes in circumstances. Sabemos que nos deja ver que los líderes necesitan ser radicales, pero que también necesitan ser flexibles para poder acomodarse a los retos y los cambios que se avecinan. So, the important strategy for companies is to understand how they can train their leaders to be authentic, to ensure trust, while at the same time being flexible and adaptable enough that they can change their behaviors given a circumstance and given an independent need on their team. Uno de los retos que tenemos en este momento es cómo entrenar a los líderes para que puedan ser auténticos, pero para que también puedan ser flexibles con los retos y los cambios que se van a avecinar. Amy, I think this gets to the human-centered leadership piece, certainly that social emotional intelligence. Mm-hmm. Any thoughts on this adaptive authenticity, as we call it? Yo pienso aquí que ya esto se trata un poco más de inteligencia emocional, de las habilidades que pueden generar los líderes para poder ser auténticos y conectar con las personas, pero para también ser flexibles y poder guiar estrategias para nuevos retos en el futuro. I guess the only thing I would add is that the authenticity piece is so important that leaders really have to be genuinely concerned with all of the challenges that you've been discussing, Mark, and that they really do need to they really do need to put the challenges that their teammates, their colleagues are facing front of their Es- minds. Sentiría que los líderes deben estar genuinamente preocupados por el bien de la empresa, por las metas de la empresa, para que también puedan comunicarle o mostrarle esa preocupación y ese interés a los colaboradores y también puedan crear como esa conexión para que todos puedan estar en la línea del frente hacia lo que va a pasar en el futuro con la compañía. So, our last emerging approach to addressing those key challenges is managing the new social capital and cultural gap. Una de las últimas claves que estamos viendo de los enfoques emergentes vendría siendo tener en cuenta o teniendo en cuenta las nuevas brechas de capital social y también de cultura. And so, this is less about developing leaders and more about developing community and connection through hosting leadership development programs on a cohort basis. Entonces aquí vamos a hablar menos sobre el desarrollo personal de los líderes y más sobre el desarrollo global de una comunidad. And certainly, we know, as we talked earlier, about the challenges of remote and hybrid work and
this digital world we live in, as people begin to drift apart, leadership development is now becoming a primary important part of bringing people together and reconnecting them socially and closing those cultural gaps. En este momento no estamos hablando solamente sobre el liderazgo sobre el desarrollo del liderazgo personal, sino que también tenemos que tener en cuenta que para tener un liderazgo debemos saber lo que está pasando en la comunidad, debemos rodearnos de los retos que pueden afrontar las personas que nos rodean y cómo podemos enfrentarlo creando nuevas estrategias para ello. Well, thank you. And well, there you have it. There are 4 jobs to be done and the 4 emerging leadership strategy approaches that we learned from this survey. And we will conduct the study again next year and hope to have the opportunity to return and share it with you. En este momento tenemos los 4 trabajos que deben ser hechos, las 4 claves para hacerlo y también cómo podemos desarrollarlo con 4 puntos que vimos y podemos estar preparados para los retos que vienen en años próximos. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Ahora, por favor, si tienen algunas preguntas, la pueden escribir por medio del chat. Vamos a estar traduciendo las preguntas para que nos puedan responder. Estamos revisando el chat, si no va a haber ninguna pregunta, entonces queremos agradecer a todos los asistentes por estar acá y le voy a dar paso a Marcela. Thank you again, Amy and Mark, for your participation and for sharing this interesting global leadership development study and your insights for preparing today's leaders to succeed.